Sí, Adelante. digo que es un tema sumamente interesante, sobre todo si lo ve uno históricamente. Guerras de primera generación, básicamente es fuerza humana y armas, ¿no? Segunda generación es la entrada de los tanques. Tercera generación es la guerra rápida, la Blitzkrieg, la aviación, ya la tecnología y la mecanización de la guerra más importante. Y la cuarta generación, pues ya es en el terreno económico, mediático, financiero, sociológico, etcétera, ¿no? Y las de quinta generación son guerras ya de plano acá en el cerebro, ¿no? Porque los descubrimientos básicos son de que el cerebro tiene ciertos componentes magnéticos y tiene cierto funcionamiento eléctrico. Y entonces las ondas electromagnéticas, pues son ondas independientemente de que las genere una antena o un cerebro o el elemento que sea, ¿no? Entonces la importancia de esto es que puede alterarse la conducta de las personas, no solo su conducta, sino hasta su funcionamiento cardíaco, su digestión, etcétera, el estrés, la ansiedad, desde a distancia a través de ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas también pueden producir fenómenos magnéticos que van a alterar también ese funcionamiento neuronal, ¿no? Entonces digo, es algo extremadamente perverso, ¿no? Y muy perverso porque puede ser a distancia, ¿no? Puede ser a distancia y creo que aquí entra también el asunto biológico, ¿no? O sea, yo lo conecto con el asunto del coronavirus. Para mí, en cierto sentido, también puede formar parte de esa guerra de quinta generación, porque si tú quieres crear pánico o ansiedad en el mundo, pues estás en el 3 terreno segundos. ideal con... Ujú. Ok, muy Ya se me bien. acabó. Bien, gracias, José. Pues sí, es bien importante que nos hagas, que retomes, ¿no? Estas guerras anteriores a la quinta generación. Es importante que lo sigamos Sí, manteniendo en cuenta, porque esa vez el video discutíamos sobre que ahora la tecnología es determinante para esta guerra. Sin embargo, Eric comentaba que la tecnología siempre ha sido determinante para todas las guerras, ¿no? Solo que ahora es una tecnología quizá distinta a la de, por ejemplo, de la primera o segunda guerra, ¿no? Generación de guerra. ¿Quién más quiere participar acerca de este tema? No se amontonen todos. Marco, ¿tú? A ver, Ramón, adelante. Bueno, pues sobre ese tema es, a partir de, bueno, ya las batallas propagandísticas nacieron ya hace muchos años y han ido evolucionando hasta llegar a esta guerra de quinta generación, ¿no? Desde las guerras a principios del siglo pasado ya tenían ahí una importante actividad propagandística. En la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, ejércitos dispersaban sus mensajes por diferentes mecanismos. Durante la Guerra Revolucionaria en México, de igual manera. Pero ahora, ¿a cómo llegamos a esta guerra de quinta generación? Pues a través de las tecnologías, cómo se ha vitalizado la transmisión de la información, el hecho de cómo ciertos poderes, ya sean económicos o políticos, aprovechan esas tecnologías para hacer más intenso el bombardeo de la información. Es algo que a lo mejor para muchas personas puede pasar desapercibido. Ya en estos tiempos cada vez menos, a lo mejor no con completa conciencia del tema, pero con cierta idea sí lo va teniendo la gente. Pero estamos inmersos en esa dinámica, en esa guerra. Y es importante tratar de identificar todas las características y sobre todo las fuentes para poder construir un criterio que sea lo más impermeable posible a una manipulación, que sí se alimente, porque sí es importante alimentarnos de los puntos encontrados ideológicamente, pero sí es importante que no vulnere nuestros propios criterios y que no termine influyéndonos de una manera ciega, como luego se ve que sucede en nuestras sociedades. Con eso concluyo.
Muy bien, gracias. Recuerden, si alguien más quiere participar, levante la mano. Con esto quería comentar sobre el nivel de influencia que existe ahora por las mismas redes sociales, ¿no? Decía Ramón que hay que verificar las fuentes y diversas fuentes, no nada más de una sola, porque no son objetivos, ¿no? Hay que entender que incluso, aunque sean de izquierda y aunque sean medios que a nosotros nos gusten, también están siendo subjetivos, ¿no? La objetividad en los medios de comunicación y quizá, bueno, creo que en el ser humano no existe. Entonces todos estamos siendo influenciados, pero ahora con las redes sociales estamos siendo influenciados muchísimo más. Entonces más bien creo que hay que ser conscientes del nivel que otra persona puede influir en nosotros, pero también de que nosotros podemos influir en los demás. Y en ese sentido también saber qué es lo que vamos a influir en los demás, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro mensaje hacia las demás personas? No sé si alguien más quiera comentar algo. Marco va a comentar algo. Bueno, hola. Pues sí, nosotros ya habíamos hablado en varios videos sobre este tema de la guerra de quinta generación, principalmente porque pues ya habíamos detectado que en esta ocasión con lo de coronavirus, pues tenía que relacionarse, ¿no? Porque también ahorita podemos mencionar que toda la información que se genera es acerca de ese virus y hay muchas cosas, noticias muy importantes que también están pasando y que luego no nos da el chance o no vemos el fondo para también analizar las otras noticias, ¿no? Algo muy importante es lo que está pasando con el petróleo, ¿no? Recientemente también hubo movimientos ahí a nivel internacional, también la postura de México fue distinta, simplemente con ese comentario, hay que decirlo, ese análisis, yo quisiera que posteriormente hiciéramos un video acerca únicamente de lo que está pasando con la guerra del petróleo, ¿no? Que también es algo muy importante y que a México también le está afectando, ¿no? Porque hay que decir que nosotros, Andrés Manuel y el proyecto de Nación, decía que a final de año íbamos a elevar nuestro nivel de, se llaman barriles de petróleo, y todo lo que está pasando con la OPEP y todo el problema de Rusia y Arabia Saudita, Estados Unidos, pues ahorita pasó esto, que sí se redujo lo que se tenía pronosticado de crecimiento para Pemex, y ese tema también se me hace muy importante y son algunos de los temas que se ve que con el coronavirus se quedan a un lado, se quedan como en segundo término, pero así como ese tema hay más, ¿no? Ahorita en mi otro comentario voy a, voy a hablar de los otros temas. Bien, gracias. José quiere comentar, adelante, José. Sí. Quiero recalcar que tengamos claro cuál es la diferencia entre una guerra de cuarta y de quinta generación, porque pudiéramos confundirnos. ¿Sí? Las guerras, la guerra de cuarta generación es una guerra no convencional. Esa es una de sus principales características. Bueno, en la guerra de quinta generación no desaparecen los elementos de la guerra de cuarta. Es más, hasta podemos considerar que en la guerra de quinta generación la de cuarta es su continuación necesaria o su complemento base. O sea, no van a dejar de seguir usando grupos paramilitares, guerra mediática, de rumores, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo particular de la guerra de quinta generación? Es una guerra que se da a partir de 2009-2010 y se da en base a dar una batalla directamente neurológica, digamos. ¿Sí? Es lo nuevo, ¿no? Ya sabemos que los rumores, que las falsas noticias, eso es de cuarta generación. ¿Qué es de quinta generación? De quinta generación es que la batalla es en nuestras propias células, neuronas, en nuestras neuronas, ahí mismo está. Porque nuestras neuronas crean ciertos campos y tienen cierto funcionamiento con ondas que les llaman
bine- no, 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 binaurales, se me dificulta el nombre de esas ondas binaurales, como todas las ondas, es un tema también incluso de meterse a los aspectos científicos. Todas las ondas hay cuando menos de dos tipos, mecánicas y electromagnéticas, pero todas tienen comportamientos similares. Entonces, el sonido es una onda mecánica. Las transmisiones a distancia de teléfono, televisión, son ondas electromagnéticas, pero finalmente tienen un comportamiento semejante. ¿A qué le apuesta la guerra de quinta generación? A dar una guerra directamente sobre las masas de la población y, por ejemplo, sin que lo sientan, sin usar la televisión, sin nada, crearle ansiedad. Sin que se pare frente a un periódico ni ante un medio de difusión, televisión, radio, ¿sí? Crearle ansiedad y hasta desestabilizar su ritmo cardíaco, crearle estrés, crearle problemas digestivos, es algo verdaderamente perverso, ¿no? Porque si quieren la guerra de cuarta generación lo vemos, los falsos positivos, la guerra mediática, pero ya en esta guerra de quinta generación no lo vemos y está en nuestra cabeza y no necesitamos estar frente a una televisión entre un medio de difusión, sino a distancia nos pueden provocar eso. Recuerden ustedes que en Venezuela, incluso el sistema eléctrico lo deshicieron desde Canadá, ¿no? O sea, a través de ondas electromagnéticas. Esto creo que es lo que debemos de decir de la guerra de quinta generación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José. Bienvenido, Stalin Fon. Eric, ¿quiere comentar algo? Adelante, Eric. Sí, nada más con respecto a lo que dice el compañero José. Bueno, yo no había entendido así la guerra de quinta generación, sino que más bien cómo utilizaban la tecnología para transmitir la información, y el que tuviera mejor tecnología, pues estaba más cercano a influir en la ciudadanía, en el pueblo, en la gente, ¿no? Pero esto de las ondas electromagnéticas y todo ese tipo de cosas me hace recordar las noticias que han estado circulando de torres de 5G que han sido quemadas en Reino Unido por miedo a que transmitan el coronavirus o alguna cuestión por el estilo. No sé, tendría que investigar sobre el tema para poder dialogar un poco más con el compañero José, pero si es así, entonces le preguntaría qué medios de defensa tenemos en contra de esta guerra de quinta generación por medio de ondas electromagnéticas. Exactamente. Esa es la pregunta. Perdón, pero esa pregunta es muy importante porque decimos, vamos a aclararle a la gente. Bueno, pero ¿qué le vamos a aclarar si ni sabemos qué le está llegando, ¿no? O sea, yo digo que el combate va a estar, sí, en el terreno también de la ciencia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos detectar que nos están bombardeando? Por ejemplo, los venezolanos, ¿qué tuvieron que hacer? Yo no sé qué tuvieron que hacer o qué hacen ahora que ya supieron cómo los desestabilizaron a distancia, qué procesos tuvieron en la ciencia para prevenirse ellos en su sistema eléctrico y qué haríamos para prevenir si de pronto vemos que la población empieza a estar ansiosa y no encontramos ninguna explicación de por qué la gente está ansiosa, por qué empieza a tener males cardíacos, ¿no? O sea, es algo verdaderamente perverso, ¿no? O sea, en cada célula, en cada cierta parte del cerebro, en un gramo que me parece que en un gramo tenemos como 5 millones de partículas magnéticas. Eso genera un campo magnético. Cuando ya entre una onda electromagnética, pues van a suceder fenómenos físicos como hay un fenómeno que se llama que duplica el tamaño de la onda, y hay otros que la aplanan y la anulan. ¿Y eso cómo se va a reflejar en la mente de las personas? ¿Qué hacen con los prisioneros? ¿Sí? Pues les dan con ellos se experimentan todo este tipo de cosas y llegan a dislocar la personalidad de un prisionero simplemente haciendo experimentos con él. Y eso se pueden hacer a distancia. Entonces es realmente, digo que un país tendría que desarrollar en la ciencia cómo te vas a hacer tus defensas para la quinta generación. Para la cuarta lo ves, ¿sí? Lo palpas, lo sientes, lo puedes
puedes, puedes seguir dónde te lo están haciendo. Pero en esta de quinta, pues no lo ves, porque las ondas electromagnéticas son invisibles, como las ondas de teléfono, de radio. Pues no las vemos hasta que hay un detector que las descodifica y las vemos, ¿no? Gracias, Entonces, José. Ahorita continuamos con eso. Es muy importante que guardemos esta pregunta de Eric sobre qué vamos a hacer respecto a, pues a este ataque de guerra de quinta generación. Marco, ¿quiere comentar? Adelante. Sí, ahí pues todo va de la mano con lo que dice el señor José, con lo que también menciona Eric. Hay que recordar que a esta nueva guerra de quinta generación se le llama guerra sin límites, ¿no? Entonces, claro que va a haber todo lo que menciona el señor José, es algo que pues, es sin duda impensable, pero se está haciendo, ¿no? Nos están manipulando, pues, psicológicamente por medio de frecuencias y más cosas, pero también hay que ver que no es lo único, ¿no? Esa es una parte que también estaría bien, pues, meternos más a fondo, estudiar un poco más los ejemplos que menciona Eric con las torres de 5G, pero ahí yo quiero seguir diciendo, ¿no? Como en los videos anteriores, ¿no? Que ahorita sin duda es una lucha entre las potencias mundiales y por eso lo que dicen, quien controle la 5G, ese internet que es 100 veces más rápido que la cuarta G, pues, y lo llamado Internet de las Cosas, donde uno puede en su refrigerador, en su televisión, en muchos aparatos tener ese Internet, que ahí nosotros vaciamos datos. Hay que recordar que tanto en la, como dicen, en la cuarta generación, como lo que ya le sigue, el Internet es muy importante, la conectividad, quien controle los cables submarinos, eso también es importante, esa lucha que se está dando entre Estados Unidos y sus compañías, entre China y sus compañías y Rusia, por el control del Internet de la 5G, donde también hay que recordar que dentro de esta llamada guerra de quinta generación, también tenemos los drones. Yo pongo el ejemplo de cómo mataron al general de Irán, eso fue con un dron, pero así como eso, aparte de las ondas que influyen en nuestra mente, también están los drones, también están los algoritmos en el Internet, y eso también lo quisiera manejar, si puedo, en mi siguiente intervención, y pues hasta ahí le dejo porque ya llegué a mi tiempo. Así es. Bueno, es importante que reflexionemos sobre un tema que ya también habíamos hablado anteriormente, sobre el terrorismo psicológico, ¿no? Y que va más enfocado a lo que dice José sobre los tres cerebros que tenemos, ¿no? El cerebro reptiliano, que es el que está más al frente, digamos, donde llegan o donde intentan llegar las noticias o, bueno, toda la información y donde apela más pues a la sin razón, ¿no? A lo más rápido, a la rapidez, al odio, por ejemplo, ¿no? Al generar caos. Es como lo más rápido que tenemos en nuestro cerebro que recibe la información sin antes, pues siquiera como hacer un filtro, ¿no? Y poderlo analizar. Después tenemos el cerebro mamariano, que es el que tiene que ver con las emociones, ¿no? El emocional, en donde apelan, justo lo que vimos con Noam Chomsky también, que apelan a nuestras emociones, ¿no? Al odio, a la preocupación, al caos, a generar una percepción de caos en nuestra mente, y hasta el último tenemos el cerebro racional, que es el que genera conciencia. Entonces creo que tendríamos que ejercitar mucho ese cerebro de la conciencia para pues poder como defendernos de esta guerra de quinta generación. Eric quería comentar algo. Adelante, Eric. Bueno, con respecto a lo que dice Marco, me hace pensar que podríamos, bueno, se tendría que hacer desde Morena y desde la gente de izquierda o la gente preocupada por estos temas, una cruzada para insistir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador invierta muchísimo más de lo que está invirtiendo ahora en ciencia, ¿no? Porque la única forma de contrarrestar la gran tecnología que tienen los chinos o que tienen los estadounidenses, pues es producir nuestra propia tecnología, a menos que queramos ser, sí. pues estar a lo que ellos dicten, ¿no? Y bueno, o sea,
Esto también es algo que desde ciertos sectores de la oposición se dice, pero hay que recordar que también la ciencia, la inversión que había en ciencia en la época de los gobiernos de derecha, se hacía directamente para beneficiar a las empresas, para descubrir nuevos sabores para los chetos y nuevas pinturas para las empresas de pinturas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, no solamente es que se invierte en ciencia, sino saber en qué rama de la ciencia y con qué fines, ¿no? Sobre todo de defensa nacional, me parece que son los temas de los que estamos hablando. Hasta ahí mi comentario. Ok, gracias. No sé si alguien más quiera participar. Ramón, señor Carlos, profesora María de Jesús. Por ahí estaba otra persona, pero creo que ya salió. Esperemos que ahorita vuelvan a entrar más personas. Yo quiero hacer un comentario, igual en lo que dice Eric, ¿no? Sin duda las alternativas que tenemos que ir generando es eso, ¿no? En el texto que habíamos leído en los videos pasados, ahí claramente dice, ¿no? Por ejemplo, Google, Facebook, YouTube, todas las redes sociales son de un capital principalmente estadounidense, algunas israelíes, y hay algunas otras plataformas que son rusas, etcétera, pero sin duda nosotros como mexicanos y como parte de Latinoamérica tendríamos que estar tratando de impulsar redes sociales hechas por latinoamericanos, por mexicanos, que realmente sabemos que hay talento, nada más el chiste es apoyarlo y que se difunda, ¿no? Que cada vez más gente use plataformas mexicanas, porque eso es primordial, porque si no también caeríamos en lo que menciona Eric, de que estaríamos a expensas de las otras redes sociales como lo estamos ahora, y también pues que la gente, o sea, también es en lo que estamos, ¿no? Las nuevas formas de consumo, ¿no? Que también nosotros dejemos ya tenemos el Facebook, ya muchos millones de mexicanos lo usamos, pero también tenemos que empezar a consumir cosas más hechas por los mexicanos, tanto en este tipo de tecnología y tratar de generar mecanismos donde la misma gente pueda apoyar proyectos nuevos para que se generen esas nuevas plataformas, esas nuevas redes sociales y toda la tecnología que más se pueda mexicana, ¿no? También con el tema del coronavirus, pues es actual, ¿no? Lo podemos estar viendo. La tecnología la estamos importando de China, de otros lados, cuando bien, si hubiéramos estado preparados, no tendríamos esa necesidad. Eso es un ejemplo también para desarrollar aquí en México lo que respecta a la tecnología. Sí, eso es importante porque no sé si ya vieron un video que igual publicaron en la RECEM sobre cómo China, pues digamos que limitó de inmediato los desplazamientos de la gente a través de la tecnología. Esto está interesante porque siempre estamos criticando y también ahí hay que ver hasta qué punto es bueno el control, ¿no? de la tecnología y en qué sector. Pero, por ejemplo, en China lo que hicieron es que en tu celular tienes una aplicación en la que al quererte subir a un transporte público, tienes que pasar tu celular ahí, en esa maquinita, y esa maquinita te va a decir en qué nivel de infección estás. Entonces, si estás infectado, ya no te dejan abordar o no te dejan desplazarte o solamente desplazarte a ciertos puntos. Entonces, ahí es una información nuestra, ¿no? Que digamos es nuestra privacidad, pero hasta cierto punto, o bueno, más bien, ha servido bastante para atacar este coronavirus, ¿no? Ahora, ya sabemos que nuestra información está en las redes, ¿no? Ya sabemos que nuestra información está en la web. ¿De qué forma se ocupa? Es ahí donde tendríamos que, ahí está el debate, ¿no? No sé quién más quiere comentar algo. Don Carlos quiere comentar. Adelante, don Carlos. Sí, gracias, Betty. Pues efectivamente la manipulación que se tiene de datos personales, ¿no? Donde nos están monitoreando y nos están checando todo lo que vemos en internet, todo lo que las redes sociales que abrimos, todos los contactos, o sea, Facebook, todo eso.
es parte de del control, ¿no? Que se quiere tener sobre pues las vidas particulares de cada uno de nosotros, donde ya pues la privacidad pues queda de lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, también efectivamente la situación de la guerra de quinta generación tiene que ver exactamente con saber cómo pensamos para poder ellos mismos manipularnos de alguna manera en lo que pensamos, en las opiniones que podamos tener para influir en qué es lo que pensamos y qué es lo que opinamos, ¿no? Entonces, eso se usa ya con propósitos ya más guiados hacia la conservación del poder, ¿no? Que se requieren también en ese sentido para que ellos sigan pues manipulando el mundo prácticamente. Entonces, todo eso sí se requiere pues de alguna manera de que estemos atentos y alertas, como decía Betty, informarnos bien, o sea, tomar varias fuentes y poder armarnos un criterio pues más adecuado a lo que está pasando. Es cuanto. Gracias, don Carlos. Ramón quería comentar algo. Después de Ramón, José. Ramón, adelante. Sí, hace rato preguntaba al compañero Eric, ¿no? De cómo nos defendemos, por ejemplo, de este bombardeo de información. Pues justamente con más información, con educación, con conocimiento. Como dijo ahorita don Carlos, formándonos un criterio, no permitir el adoctrinamiento de los medios, no permitir el adoctrinamiento de los agentes políticos, sino educación plural. ¿Cómo funciona esto de la información en Internet? Pues yo tengo, o sea, por ejemplo, normalmente yo en mi teléfono, cada semana, yo veía el resultado de los partidos de la NFL. Y por los algoritmos que tiene el Internet programados, me llegan ofertas de venta de productos relacionados con eso. Pero si mi criterio está lo suficientemente formado para considerar lo que sí quiero y lo que no, es la única manera de combatir esas cosas, informándonos, educándonos. O sea, podemos pensar en que vamos a crear una nueva tecnología en contra o sea, lo inicial, lo básico es la educación. Esa es mi aportación en este momento. Muy bien, muchas gracias, Ramón. También ya está por ahí la compañera Leticia. Ojalá que nos escuche. Cada vez que participamos vamos a levantar la mano si quieren participar. Se les da la voz y los demás silenciamos nuestro micrófono. Compañera Leticia, ¿nos escucha? Creo que no nos escucha bien, pero bueno, tiene levantada la mano Eric. Adelante, Eric. Ay, José, de veras. Ahorita. Primero iba José, perdón, Eric. Primero el compañero José y después Eric. Bueno, quería insistir en lo que tenemos que profundizar, que es en lo de la quinta generación. Reiterar que lo que se usa en la cuarta se va a seguir usando, pero ¿qué es lo nuevo de la quinta? El uso de las ondas se me dificulta esa palabrita, son ondas binaurales, ondas binaurales, y hay de 4 tipos: alfa, beta, teta y delta. Esto tiene que ver directamente con las ondas que produce el cerebro. Y ya desde 1996, un investigador de apellido Cox, les leo una partecita que dije esto para comentario. En 1996, Cox puso de manifiesto que la escucha de sonidos binaurales de frecuencia alfa disminuye la presión arterial, la velocidad de las pulsaciones cardíacas, crea sensación de dolor o modifica la sensación de dolor y el porcentaje de melatonina en la sangre. La escucha de sonidos binaurales de frecuencia beta aumenta el porcentaje de endorfinas.
O sea, y todo esto es a distancia, ¿no? Entonces, todos los efectos de la guerra de cuarta generación se pueden identificar, los puede uno ver, pero estos no se ven, solamente se sienten, ¿no? Entonces, eso es lo que es nuevo de esta. Entonces digo, estos temas, ondas binaurales, hay que, cuando menos darnos una empapada de qué son, ¿no? Y la otra parte es el que en nuestro tejido cerebral tenemos partículas de magnetita y la magnetita reacciona a la activación de los campos magnéticos, ¿no? Y también puede producir ansiedad, sí, puede producir ansiedad, puede modificar el ritmo cardíaco, si puedo modificar la actividad cerebral, incluso puede ir a las partes del sistema autónomo. Eso es verdaderamente grave, ¿no? Porque pues las actividades que realizamos conscientemente, como por ejemplo el corazón, pues ese es autónomo, ¿no? No digo párate y ahora camina, ¿no? Y en cambio ellos sí podrían hacer eso a través de esta tecnología que es lo nuevo, ¿no? O sea, lo nuevo es en las neurociencias. Así es. Muchas gracias, José. Y sí, pues hay que leer más sobre esos pulsos binaurales, ¿no?, que mencionas. Eric tiene la mano levantada. Adelante, Eric. Mi comentario es con respecto a lo que decía Ramón de la educación, y son dos cuestiones. Una, si la educación es tan importante, bueno, yo estoy de acuerdo con Ramón de que la educación es muy importante, y si es tan importante, ¿por qué hemos permitido que alguien tan cercano a los grandes empresarios como es Esteban Moctezuma sea el secretario de Educación? Parece ser que no nos importa que los grandes empresarios son los que dicten la política educativa del Estado. Y la otra sería que el partido Morena, con el Instituto de Formación Política Morena, sabemos las trabas que se le han puesto y las dificultades que han tenido que ir superando poco a poco. Bueno, la pregunta es si el instituto con las capacidades que tiene ahorita está haciendo lo suficiente o está haciendo un esfuerzo comparable a la necesidad de la formación política dentro de los militantes, simpatizantes y gente agregada a los círculos de estudio, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Ok, gracias. Bueno, pues yo creo que para la educación y la formación política nunca va a ser suficiente, ¿no? Todo lo que se realice. Sin embargo, como bien mencionas, pues hay trabas que no han permitido que se desarrolle como debería desarrollarse o como es el plan de desarrollo del instituto, ¿no? Esperemos que pasando esta cuarentena podamos ya regresar como con nuevas, no, más bien como con puertas abiertas dentro de Morena que nos permitan avanzar un poco más. ¿Alguien más quería comentar? Ya está ahí también Beto. Hola. Está Beto por ahí escuchándonos. Y bueno, Marco quiere comentar algo. Adelante, Marco. Sí, pues sin duda, trabajo, por ejemplo, de un instituto nuevo como es el de formación de Morena, pues también tiene grandes retos, ¿no? Pero también las personas, ¿no? Aparte del instituto, hay infinidad de temas, ¿no? El temario es muy amplio, pero por ejemplo, este tema actual que es de coyuntura, pues ya lo hemos estado manejando nosotros, por ejemplo, ya van más de 3 ocasiones o 4 que ya no solamente manejamos el tema de la cuarta generación, ¿no? Ya también estamos hablando de la quinta generación, que eso casi nadie lo habla. O sea, hay que también ver que en el temario viene la guerra de cuarta generación, pero nosotros desde que empezamos a detectar este problema, esta nueva forma de manipular, por decirlo así, pues tratamos de hacerlo llegar a la gente, ¿no? Como es en este círculo virtual. También lo que dentro de la gente tiene que participar es que vaya hablando más de estos temas para que más gente sepa de estos temas y vaya también investigando cada vez más, ¿no? Como bien dice Betty, no basta un temario, no basta toda la fuerza de un instituto, aunque estuviera bien consolidado ya. Aparte, pues, necesitamos más medios que puedan hacer el análisis y también
ir generando nueva información, porque la información que se conoce de la quinta generación, pues principalmente es de otros países. Nosotros leemos y tratamos de ver algunas cosas y lo tratamos de poner nuestros ejemplos que notamos, y también tenemos que empezar a generar ese contenido, ¿no? Que se diga que también aquí en México se está generando un contenido de estos temas, y pues en todos, ¿no? Por ejemplo, en todos los que estamos ahorita participando, y pues eso los invito, ¿no? Ahorita, pues ya otra vez llega mi límite, y pues ahorita seguiré participando. Muy bien. Bueno, recuerden, si alguien más quiere comentar, pues hay que levantar la mano. Mientras los compañeros estén hablando, vamos a silenciar nuestro micrófono. No sé si Beto y Leticia nos escuchan ahí, que nos digan, que nos manden un mensaje si nos están escuchando. Y bueno, pues nada más como retomar, ¿no? El tema de guerra de quinta generación. Ya vimos, como bien decía José, todas las características de la guerra de cuarta generación y que esas van a seguir pasando. Sin embargo, la guerra de quinta generación tiene que ver específicamente con el ataque al cerebro, ¿no? Y digamos que al cerebro de forma científica, de forma biológica, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que analicemos esas ondas, como por ejemplo, la otra vez platicaba con una persona sobre esos silbatos que hacen, no sé, para los perros, que las personas no somos capaces de escuchar, solo los perros, ¿no? Son ondas que ellos sí pueden escuchar. Entonces, así de esa forma también hay ondas que a nosotros nos van a causar ciertos efectos, ¿no? Y que esas son las que tenemos que empezar pues a estudiar y a ser conscientes de los efectos que ocasionan, ¿no? Lo más importante es ser conscientes, y para eso pues sí se necesita, como bien dice Ramón, mucha educación y más información. José, creo que quería comentar algo. Adelante, José. Lo que quería decir es que por ahí salieron algunos libros que había que leer ahí. Me comprometo a buscar esos libros, cuando menos hay 3. Uno de un venezolano, y que va acompañando la revolución venezolana, y como está en el rollo de la quinta generación, pues está viendo muchas cosas que otros no ven, ¿no? Entonces, yo digo que ese libro sería bueno conseguirlo, y pues que todo el mundo lo leamos, y algunas investigaciones por ahí que están de referencia, ¿no? Pues para poder entender eso, porque son temas también de física, en cierto sentido, de electromagnetismo, de electricidad, y claro, no nos vamos a meter a ser ni especialistas en eso, pero sí conviene tener una visión general, para saber exactamente de qué se trata. Y entonces yo me propongo a mandarte cuando menos las referencias, para que los difundas a los demás compañeros. Muy bien, muchas gracias, José. Eric, creo que quería hablar. Adelante, Eric. Ah, ¿no? Bueno, Leticia tiene la mano. Leticia, pero no nos escucha. Leticia, ¿nos escucha? Sí, sí los escucho. ¿Quieres comentar algo? Lo que pasa es que llegué un poco tarde y no quería meterme en la plática ahorita que no he escuchado, entonces prefiero dejarlos hablar. Soy Leticia Martínez Curiel, radico en Phoenix, Arizona, soy consejera nacional de Morena en el exterior. Órale, excelente, pues bienvenida a este círculo virtual. Lo estamos haciendo cada 8 días. Los martes hacemos en YouTube una exposición del tema, como en este caso de guerra de quinta generación, y hoy es pues más bien un debate sobre ese tema, ¿no? Bienvenida, y pues aquí estamos. Aquí cuando quieras comentar, pues nos avisas. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, y bueno, pues seguimos, ¿no? Lo que yo les decía, igual, bueno, José ya se comprometió a pasarnos un texto, eso es muy importante para seguir analizando este tema, que como bien dice Marco, en México pues es nuevo, ¿no? Yo incluso tenía miedo como que ustedes dijeran, no, pues eso no existe, entonces ahí ya también entraríamos en este tipo de debate, ¿no? Porque algunos también llaman como un poco de paranoia con este tipo de tema.
Y también yo les recomiendo el texto que se llama Conectados, es de Fowler, y habla más sobre lo social, o sea, no tanto sobre el tema biológico de ondas, pero sí sobre el efecto social que tienen lo que nosotros hacemos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Como estos 6 grados, no sé si han escuchado sobre los 6 grados de separación que tenemos, que tú puedes conocer a cualquier persona en el mundo con solo 6 grados de conexión, o sea, solamente tienes que conocer a otras 6 personas para poder conocer a cualquier persona en el mundo. De eso, si quieren, después platicamos, pero tiene mucho que ver con esta guerra, ¿no? De quinta generación, porque así de fácil se puede transmitir un mensaje, ¿no? Nuestro mensaje en Facebook, en redes sociales, puede llegar a muchísimas partes del mundo y nosotros estamos recibiendo mensajes de otras partes del mundo todo el tiempo. No sé si alguien más quiere comentar. Creo que Marco quiere comentar. Adelante. Sí, pues otra vez en eso que menciona Betty, ¿no? También, o sea, tenemos lo que menciona el señor José, ¿no? Las ondas que afectan nuestro cerebro, que afectan nuestros órganos incluso. Eso es muy interesante y necesitamos estudiar un poco más a fondo porque también eso va mucho de la mano con lo que llaman el HARP, ¿no? Las cosas que utilizan para, por ejemplo, hacer que llueva, hacer que haga alguna situación de lo que llamamos como fenómenos climáticos. Eso también es parte de las nuevas formas de ciertas guerras entre cuarta y quinta generación que también van influyendo, pero al igual como eso en nuestro cerebro, la psicología, que es lo que principalmente la cuarta y la quinta generación hablan, pues también tenemos que ver lo que mencionaban de los algoritmos. Eso también, eso ya cada vez más personas lo van percibiendo, como el ejemplo que dio Ramón. Primero lo ocupaban para venderte algún producto, ¿no? Para venderte algún servicio, algún viaje. Cuando tú googleas algo de que quieres ir a Acapulco, pues te salen después casualmente información que te rentan ya los hoteles o te rentan los viajes redondos. Y eso es por la web semántica, ¿no? Los algoritmos, también esos son temas que tenemos que profundizar cada vez más. Y también pues para los siguientes círculos, pues sería importante hablar más sobre esos temas. Igual, decir, ¿no? Que todas nuestras redes, o sea, pareciera que eso está muy alejado, pero cuando vemos que tenemos ya el WhatsApp, simplemente ya mucha gente tiene WhatsApp y todos los mensajes que nos llegan y las fake news que nosotros mismos luego ni siquiera corroboramos, que eso también es importante, que ya lo habían mencionado, que tenemos que corroborar la información. Y bueno, otra vez llego a mi límite de tiempo y pues nos vemos en nuestra próxima intervención. Con límite de tiempo. Sí, la web semántica es importante, igual ya la comentamos, y se inventó justo para hacer un internet como más inteligente, que no solamente fuera tuviera un impacto social, que fuera más fácil la búsqueda. Entonces, justo por eso, cuando ponemos algún tema, después ya nos salen anuncios sobre ese tema, ¿no? En internet, aunque nosotros no lo busquemos. Esa es la web semántica y eso tiene que ver con cómo ya tienen toda nuestra información ahí, ¿no? Como decía Noam Chomsky, los medios de comunicación te conocen mejor cómo se conoce, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, con la web semántica, cuando se inició, se aplicó en Google Maps. Y lo que hacía Google Maps era mandarte por las rutas en donde veías más publicidad de cierta marca. Entonces, pues las compañías se dieron cuenta de eso, demandaron a Google y pues lo dejó de hacer. Pero fíjense hasta qué nivel llega esa web semántica, ¿no? Creo que José quería comentar algo. Adelante, José. Lo que quiero decir es que en México esta pandemia del coronavirus nos presenta una oportunidad, o sea, como todos los problemas tienen dos lados y el que quiero recalcar es que nuestro gobierno ha puesto al frente a un grupo de científicos y yo pienso que esa es una decisión muy acertada, se va a comentar pues en el mundo y además ha mantenido informada a la gente, ¿no?
Yo creo que eso va a abrir un campo para que en México se revalore la actividad científica y que no debemos de soltarla, que debemos agarrarla, ¿no? Porque nos damos cuenta de que la gente, incluso los jóvenes, se están muriendo porque están diabéticos, porque están hipertensos y son jóvenes. Y eso es con cargo al sistema de salud y ahí interviene la ciencia. Pero además de eso no tenemos respiradores y ahí interviene la ciencia, ¿no? Y si le seguimos escarbando, vamos a encontrar un terreno muy propicio para decir, así como estos científicos hicieron este buen trabajo, necesitamos que todos los científicos en todas las demás áreas de la ciencia lo hagan, y ahí es donde debemos de meter la investigación de este tipo de cosas, de las guerras de quinta generación, ¿no? Yo creo que estamos en un momento inmejorable, después que venga, que pase, porque va a pasar efectivamente, ¿sí? Y vamos a sacar muchas enseñanzas. Yo creo que ahorita ya la discusión en el mundo es esa, ¿no? Ya esta sociedad nos mostró todas sus limitaciones y necesitamos una sociedad más humanística, más pensando en la mayoría de la población, y ahí la ciencia va a jugar un papel importante. Eso es lo que quiero comentar. Bien, gracias, así es más. Además creo que esto, pues sí es una tragedia lo que está sucediendo, pero creo que también es una oportunidad de que repensemos nuestras formas de nuestras conductas, nuestras formas de comunicarnos, ¿no? Entonces creo que es importante, y también y principalmente nuestra forma de, pues, de colaborar con las otras personas, ¿no? De ser más colaborativos. No sé quién más quiera comentar. Don Carlos, ¿cómo ve la situación? Eric también quiere hablar. Primero don Carlos y después Eric. Y también es muy interesante eso de la situación de los sonidos que a veces no percibimos, ¿no? En una frecuencia en la que pues, sí nos puede causar problemas, inducir, no sé, como decía el señor José, inducir estrés o alguna situación de preocupación que pudiéramos tener inducida por ese tipo de ondas bueno, de sonidos, sí, pues prácticamente son ondas también, los mismos sonidos, y que puedan percibir también, no sé, a lo mejor me imagino que también día con algo parecido como lo que nos detonan los olores, ¿no? A veces náuseas o todo ese tipo de cosas. Entonces sí sería bueno darle una estudiada a eso, porque es muy interesante y que a veces se siente uno mal y ni siquiera sabe por qué, y puede ser eso, ¿no? Es cuanto. Sí, gracias. Justo eso, pues son las ondas binaurales que menciona José. Esperemos poder tener esa lectura para seguir abordando este tema. Eric, ¿quiere comentar algo? Adelante, Eric. Con respecto a lo de las ondas binaurales, nada más me hace sospechar de las cámaras que está poniendo el gobierno del Estado de México, que junto con las cámaras trae unas pequeñas bocinas, bueno, unas bocinas que supuestamente te anuncian la hora y dan mensajes del coronavirus y todo eso, pero bueno, puede tener, ya sabiendo esto, puede tener usos más maquiavélicos, ¿no? Y a modo de conclusión, creo que nos estamos centrando mucho, o la discusión se centra mucho en general en lo individual, en decir hay que comunicarnos mejor, hay que tener conocimiento de qué es lo que de cuáles son los medios que están ocupando las potencias o las empresas o lo que sea para manipularlos, para afectarnos de alguna manera, y eso es importante, pero yo veo que no hay una postura de decir qué está haciendo el gobierno para contrarrestar todo este tipo de cosas, para informarnos, o sea, ¿por qué el gobierno, si se supone que es un gobierno de izquierda, un gobierno comprometido con el pueblo, por qué este gobierno no está haciendo un esfuerzo para comunicarnos también estas cosas? A mí me hace pensar que puede estar dispuesto a utilizar estas herramientas y por eso no nos quiere hacer saber este tipo de cosas. Hasta ahí. Ok, gracias. Bueno, yo ahorita digo mi punto de opinión. Primero, Manuel. Sí, por ejemplo, en este sentido también retomar lo que mencionaba Eric, ¿no? De que por qué no decimos nada de
del secretario de Educación y cuestiones así, ¿no? Pues no hay que olvidar que no es el único elemento que algunos podríamos estar juzgando por de dónde viene y su trayectoria, pero hay que también recordar que para que llegara, se tiene que hacer gobierno, ¿no? Lo que se llama, pues haz gobierno, y con quién vas a gobernar tienes que tener cierto tipo de aliados. Y si tú te pones a ver cómo está ahorita el Consejo Empresarial están como perros, hay que decirlo, ¿no? Y pues si tienes todos los empresarios en contra, pues claro que tienes que hacer algún vínculo con algún sector de empresarios que te dé un margen de maniobra. Y en este caso, el margen de maniobra que se presentó en este caso con ese tipo de empresarios, pues fue ellos, ¿no? También eso hay que tenerlo muy consciente, porque también sería muy fácil estar exigiendo porque ahorita también están golpeteando un buen, ¿no? Por ejemplo, a Salinas Pliego, ¿no? De que pone a trabajar a sus empleados en esta época de cuarentena, etcétera, pero también desde mi punto de vista, porque también la derecha, pues quiere golpetear a los aliados de este nuevo gobierno, ¿no? Sabemos que son prácticamente unos neoliberales, pero no hay que olvidarnos que estamos en una época de transición. Si no estuviéramos en transición y si todo fuera tan fácil para que todo fuera de repente como quisiéramos, pues sería otra cuestión, pero tenemos que estar preparando lo nuevo que va a surgir después de la transición y eso lleva tiempo, pero tenemos que ponernos de acuerdo, organizarnos, comunicarnos y pienso que a veces lo hacemos, tal vez tengamos que exponerlo con más gente, pero esa es mi opinión porque otra vez ya se me acabó el tiempo. Ahorita volveré. Sí. Bueno, pues a mí me gustaría comentar respecto a eso, que, bueno, a mí personalmente yo no veo mal que un gobierno utilice ciertos métodos en el cual pueda tener un control. Yo sé que esto puede sonar muy fuerte, sin embargo creo, o sea, lo que pienso es que el capitalismo ha generado una doble moral muy fuerte. Entonces, en la que en algunos países está bien, ¿no? Que está mal que haya ese control de la sociedad por la tecnología o mediante la tecnología. Sin embargo, con todo esto que estamos viendo, sabemos que estamos siendo controlados por esa tecnología, pero esa tecnología está en manos de privados. Entonces, para que, por ejemplo, para que el gobierno de México pueda implementar un sistema como el que implementó China para reducir los contagios y para reducir los desplazamientos, pues quizá aquí en México, no sé, a lo mejor Ramón por ahí pueda ilustrarnos más, pero quizá aquí en México pues le costaría un montón de dinero al gobierno conseguir esa información para que pueda tener un control sobre nuestros desplazamientos, ¿no? Entonces creo que hasta cierto punto yo aceptaría que un gobierno invirtiera en eso, o sea, siempre y cuando sea como para mantenernos mejor pues como en estas contingencias, ¿no? Y también puede ser un pretexto para que ciertos gobiernos pues se aprovechen de esta contingencia y puedan tener control sobre nosotros. Pero creo que tendríamos que zafarnos de esta doble moral que por ahora he visto mucho en el mundo, ¿no? Ramón quería comentar y después Marco. Adelante, Ramón. Bueno, estos mecanismos de control no son exclusivos de nuestra estructura económica actual. No son exclusivos del capitalismo. Anteriormente, habían otros mecanismos igual de manipulación. Para eso tenemos que entender cómo se mueven, cómo se generan, se transmiten y se mantienen, se desarrollan los movimientos sociales. Y por qué, cómo es que se ha desarrollado la política ante esto, ¿sí? La política se ha desarrollado en mucho a través de este objetivo. Cómo ejercer el poder sobre la población por diferentes mecanismos. La iglesia fue uno de ellos. ¿Qué es lo que tiene el Estado? El Estado tiene un compromiso que es de los compromisos básicos y fundamentales del Estado, que es el de seguridad, el de proteger la estructura
que desarrolló cierta sociedad. Entonces, como dice Betty, o sea, muchos de estos mecanismos o sea, se tienen que desarrollar. Inevitablemente se tienen que desarrollar y se tienen que utilizar. Aquí el tema no es que existan. Como lo he dicho en muchas cosas, en muchos temas, el problema luego no es el modelo, sino el cómo lo utilizamos. ¿Sí? Es la superestructura, no la estructura, es la superestructura. Todo ese enramado ético y moral que es el que se degrada. Y eso tiene que ver tanto en la tecnología como en el esquema económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los esquemas económicos igual tienen conceptos y características beneficiosas para la sociedad y tienen características perjudiciales. El problema es cómo los utilizamos. Entonces, sí, retomando el ejemplo que dio de China, en Corea hicieron algo igual. El gobierno de China, de Corea, con las empresas de comunicaciones y las empresas de los equipos móviles, desarrollaron una aplicación que incluso medía la temperatura de las personas. Las pantallas de los celulares funcionan a través del calor, de detectar el calor. Y cuando los teléfonos detectaban un incremento en la temperatura corporal, era el primer aviso para las autoridades subcoreanas para ver si estaban infectados ahora de esta enfermedad. Entonces, las herramientas no son lo malo, sino es cómo se utilicen. Terminé. Bien, sí, eso es bien importante y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Que incluso las herramientas como Facebook pueden ser unas herramientas que nos sirvan, o como esta, como Zoom, que nos esté sirviendo, ¿no? Para nuestros fines colectivos y organizativos. Y yo dije que el capitalismo ha generado una doble moral. Eso es otra cosa sobre de la tecnología. Pero bueno, vamos con Eric, que tiene levantada la mano, y ahorita vemos. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Betty y con Ramón en decir que el problema no es el medio, sino el fin, ¿no? O sea, cómo vamos a ocupar estas herramientas. Y con respecto a lo que decía Marco, está claro que Andrés Manuel tuvo que hacer aliados para llegar al poder, pero tenemos un ejemplo ya dentro del gabinete que uno de estos aliados, que parecía ser muy forzado, como era la secretaria del Medio Ambiente, que era una abogada que básicamente no sabía nada de medio ambiente, por presión social, al parecer ni siquiera muy fuerte, cayó, ¿no? Tuvo que renunciar por haber retrasado un vuelo porque llegaba tarde y no sé qué. Y se puso en la Secretaría de Medio Ambiente un verdadero científico de izquierda, preocupado por el medio ambiente y que ya le ha dado varios golpes, por ejemplo, a Grupo México, y que yo creo que va a seguir haciendo su chamba de manera adecuada, ¿no? Entonces, nada más es eso, o sea, que si nosotros nosotros como pueblo hacemos la presión para que estos individuos indeseables que están en el gabinete dejen de estarlo, pues parece ser que tiene futuro. Ah, y un comentario más sobre lo que decía Ramón, que la política es dominación. Bueno, pues eso va en contra de lo que dicen el mayor ideólogo de Morena, o el que yo considero el mayor ideólogo, que es Dussel, que dice que la política no tiene que ser dominación, que si pensamos esas cosas, pues nunca vamos a salir del sistema en el que estamos. Muy bien, quiere comentar Marco y después Ramón. Sí, bueno, ahí sin duda pues entrar otra vez al debate con lo que dice Betty. Yo no estoy de acuerdo que un gobierno utilice tus datos, tu información de la forma, aunque pareciera como positiva, si no te avisa, si no te dice qué onda. Entonces, eso también es un tema que se va a ir viendo también en el presente y más a futuro, que también la gente tiene que luchar por sus derechos en las redes sociales, en todo el internet, porque si nosotros, por ejemplo, si se supone que aceptamos eso tan fácil, pues imagínense qué nos espera, ¿no? Aunque pareciera que fuera muy positivo, pues mínimo te tienen que dar un antecedente, te tienen que estar avisando. Puede ser, como en esta ocasión, que se ocupa este problema de un virus, porque desde mi punto de vista no va a ser el último y no sé cuánto tiempo vaya a durar esta cuestión de ese virus, pero pues ya vimos cómo funciona y eso no es la primera vez, ya hemos tenido ejemplos anteriores
de cómo lo utilizan mediáticamente, cómo utilizan todo el sistema para que los gobiernos principalmente pidan deuda y el Fondo Monetario Internacional pues empiece a dar créditos, como está ocurriendo en muchos países, y también por eso ahí pues yo reconozco mucho el gobierno, la postura de Andrés Manuel, porque lo que él dice, no sé cuánto tiempo vaya a poder sostener eso, porque también es muy difícil, porque también tenemos que estar conscientes, ¿no? De que está tratando de amortiguar lo más que se pueda este problema, pero también hay que ver que no estábamos preparados en muchos sentidos, y esperemos que esto pase rápido para que nos sirva de experiencia, principalmente rumbo también al futuro, ¿no? Y en mi siguiente intervención quisiera mencionar algo de lo que dice Eric y de lo que también menciona, ¿no? De que sí, los gobiernos pueden usar nuestros datos, aunque parezca de forma positiva, pero lo dejaré en mi siguiente intervención porque se me acabó. Sí, bueno, pues estoy de acuerdo con ustedes, compañeros. Pues sí, siempre y cuando tengan el permiso del ciudadano, ok. Pero, o sea, mi crítica es que nuestra información ya se está utilizando y no se está utilizando para fines, pues para fines importantes, bueno, no para fines colaborativos o que beneficien a toda una comunidad, ¿no? Y tampoco se están utilizando de forma que todos sepamos transparente, ¿no? Sino que ya se están utilizando de forma escondida y que nos quieren hacer creer que eso es muy malo, ¿no? En otros países, cuando aquí en México ya lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, esa es mi crítica nada más. Ramón quiere comentar algo. Adelante, Ramón. Sí, nada más puntualizado. Sí, yo no dije que la política sea exclusivamente dominación. Sin embargo, la política ha estudiado esos procesos de dominación. Eso estudia la ciencia política. ¿Sí? Cómo influyen los diferentes actores políticos en las comunidades. Es una parte de su estudio. No que tenga que ser. Incluso, o sea, se ha definido también, hay pensadores que dicen, o sea, cualquier acto humano es un acto político, ¿sí? O sea, no necesariamente que tenga que ser dominación. Sí, también he escuchado y he leído cosas del doctor Dussel en donde hablan que no tendría que ser dominación, sino un acto más humanista. Pero, o sea, bueno, además de puntualizar sobre ese comentario, también, bueno, creo que sí hay que tener un poco de cuidado con con la superficialidad en los juicios de la coyuntura económica, porque si no transmitimos mensajes equivocados. Por ejemplo, este tema del endeudamiento, o sea, no lo podemos ver superficialmente y de acuerdo a los debates superficiales, no podemos, o sea, llevan varias cosas. Lo mismo hace rato el tema del petróleo y lo mismo el tema ahora de los empresarios. En el caso de los empresarios, pues tenemos que ser congruentes. No es a estos de antes ya no, y a estos que también eran de antes, pero ahora porque son mis aliados, a estos sí. No, es que no puede ser eso. A ver, a los de antes se alinean y los de ahora se alinean, que todos se alineen. No puede ser unos antes ya no y a otros sí, porque entonces no estamos siendo congruentes, ¿sí? Y el caso, o sea, en el gobierno hay muchos casos. Para mí el más escandaloso, y siempre lo he dicho, es el de Manuel Bartlett, ¿no? El de la misma Jacob Bolemsky, o sea, hay casos de verdad increíbles o sea, entendemos que hay alianzas electorales, que ese era el objetivo hasta 2018, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de que construyamos algo congruente y justo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo juzgamos y transmitimos los comentarios, sobre todo de la coyuntura económica actual, lo cual no es así como lo mencionó Marco. Terminé. Ok, gracias. A ver, Marco quiere hacer la réplica. Sí, pues sin duda, pues lo que yo menciono, o sea, pues yo odio a Salinas Pliego, ¿no? Por ser un neoliberal tal cual, ¿no? Pero pues entiendo la coyuntura y no es de que esté aceptando que porque está aliado ahorita con
el gobierno pueda seguir por siempre así, sino que debe de llegar, por ejemplo, en esta etapa, si él está dentro de los 50 empresas que no han pagado sus impuestos, pues es un buen momento para exigirles también a ese tipo de empresarios que aunque están de aliados, ahorita, eso sí, es lo que ustedes mencionan varios, es el momento de ir con todo sobre estas empresas, ¿no? Sobre Cemex, que es la número 1, que debe un buen de dinero, pero ahí le siguen todas. Y también yo hago la crítica, por ejemplo, he visto comentarios en Facebook de personas que se dicen así de Morena, que yo pienso que son, bueno, son, y que salgan y que pongan en sus posts que muy bien por Baireles, muy bien porque van a donar un hospital y no sé qué. No, pues cómo, o sea, por mucho que donen ahorita un hospital, ellos tienen una gran deuda con México y los mexicanos y se la tenemos que cobrar y lo más pronto que se pueda y aprovechar esta coyuntura, igual con Salinas Pliego y todos los que se necesiten, pero tenemos que ver o hacer un análisis más a fondo, o sea, yo nada más lo dije brevemente, y sin duda tendríamos que hacer igual un círculo específico para este tema para poder entrar a esos detalles y también saber qué podemos proponer, porque también es una cuestión que no es tan fácil, pero si no empezamos a generar algún tipo de ideas o algún tipo de iniciativas para ver qué se va a lograr después de esto, ¿no? Porque recordemos que estamos en transición y vuelvo a parar. Bien. Sí, pues justo esto es bien importante porque ya estamos llegando al tema económico y por eso es tan importante que sepamos estos términos de economía que nos va a apoyar Ramón. Ojalá que se pueda ya en la siguiente sesión. Ahorita Eric tiene levantada la mano. ¿Sí, Eric? ¿Querías hablar? ¿O Ramón? Porque ya no sé quién tiene levantada. Sí, la tenía yo levantada, pero ya dijiste lo que quería decir. Ay, perdón. Bueno, entonces vamos con Ramón. Sí, mira, por ejemplo, el tema, por ejemplo, también mencionó el tema del financiamiento. Quiero poner un ejemplo, creo que muy sencillo de entender. Yo en este momento estoy en cuarentena. Gracias a Dios estoy trabajando desde casa. Es una facilidad que por las características de mi trabajo se me dio, lo cual agradezco. No sé hasta cuánto tiempo la empresa en la que trabajo me pueda dar esa posibilidad. Pero ¿qué sucede? Sucede que, digamos que esta semana, como la empresa tiene menos ingresos porque no está vendiendo lo que vendía antes, pues tenga que detener, cerrar y dejar de emplearme. Entonces yo tengo ciertos recursos limitados, que si la cuarentena se alarga, voy a necesitar más recursos. Entonces, yo cuento con una tarjeta de crédito. Entonces aquí el tema es, ¿la uso o no la uso? ¿Sí? O sea, tenemos que dejar de identificar el crédito con la perversidad neoliberal. El tema es cómo se utiliza. Insisto, no son los modelos o los mecanismos, sino es la superestructura ética y moral de la sociedad y cómo se utilizan esas herramientas. ¿Sí? Tengo esos dos caminos. O uso la tarjeta de crédito o no la uso. Aquí en México, en este caso, está en una situación igual. ¿Cuál era la salida? Una de las salidas de México, el ingreso petrolero. Bueno, pero el ingreso petrolero se cayó porque el precio del petróleo se cayó. Entonces, ¿qué otro ingreso tiene el Estado? Los impuestos. Ah, pero los impuestos también se van a caer porque va a haber empresas que van a dejar de pagar porque tampoco van a tener flujo, lo mismo que personas. Entonces, ¿de dónde van a sacar dinero? ¿Sí? Entonces, son cosas que tenemos que pensar más a profundidad y no hacer un juicio tan superficial. Terminé. Bien, gracias. Pues sí, y justo para eso es importante que entonces repensemos nuestro sistema de consumo, ¿no? Y de producción, como lo que decíamos, quizá las cooperativas puedan ser una alternativa a este modo de consumo, a este sistema de consumo. Y también mencionar, bueno, yo no sé, quizá ya en la siguiente sesión que hablemos de economía, pues yo digo, bueno, esos son impuestos que ya deben las empresas desde antes, ¿no? Que debieron haber pagado desde antes y que no se pagó. Entonces,
pues es eso, no sé. Eric tiene la mano levantada y luego Marco, y vayamos ya preparando nuestras conclusiones para que ya vayamos finalizando este círculo de estudio. Nada más, con respecto a lo del crédito, tengo entendido yo, de lo poco que sé de la historia del crédito, es que el crédito y la usura nacen al mismo tiempo. O sea, nadie en ningún momento prestó dinero sin esperar una retribución, y sobre todo al inicio era una retribución muy abusiva, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el crédito nunca en la historia ha sido un mecanismo solidario, ni mucho menos de un verdadero apoyo hacia los que necesitan esos recursos. Y desde mi punto de vista, el crédito es la peor forma de sobrepasar un problema, ¿no? Y yo creo que hasta ahorita el gobierno de México, como tú dices, estos factores que son los que determinan si necesitamos pedir dinero o no pedirlo, esos factores no nos han dicho todavía que necesitamos pedir ese dinero, ¿no? Sino que el gobierno de Andrés Manuel, sabiendo que iba a pasar algo así, ya sea por un coronavirus o yo creo alguna rebeldía de los empresarios o cualquier cosa, tenía un guardado que más o menos él menciona que eran como 400,000 millones y que ha ido aumentando por los recortes que están haciendo ahorita por la emergencia y todo eso. Bueno, el caso es que yo creo que hasta el momento y que muy probablemente durante toda la contingencia no se necesite la deuda. Hasta ahí mi comentario y bye. Muy bien, a ver, tenemos dos manos levantadas, Ramón y José. Ramón, ¿es conclusión o es contestación del tema? ¿Es contestación? Es réplica lo de que acaba de comentar Eric. Entonces, permíteme tantito, José, ¿es réplica, es contestación o es conclusión? Es conclusión. Entonces, primero Ramón. Primero Ramón, que va a contestar el tema, y ya después todos conclusión, ¿va? Mira, precisamente el crédito empezó siendo abusivo. O sea, me queda claro que es que nadie lo hace sin buscar o casi nadie. Hay algunos casos que son la excepción. Y sí, en el momento que se le puso reglas, combatiendo la usura, buscando que sí sea una herramienta. El financiamiento, verdaderamente dado las condiciones, mucha gente para qué dice, una tarjeta de crédito para qué es, para una emergencia, precisamente, para una emergencia. ¿Sí? Son recursos de los que no dispone el país. ¿Sí? Sí, yo coincido con el presidente desde la campaña que el mayor problema del país es y era en mayor medida la corrupción. Esa es la bandera con la que más coincido del presidente. Quitando la corrupción se recuperan muchos recursos. Sin embargo, son muchos recursos que no son suficientes si el aparato productivo se para por muchos meses, porque entonces no va a haber flujo de dinero. Y como dice Betty, sí, se generaron muchos impuestos anteriormente, los cuales no se pagaron. Sin embargo, son los flujos actuales los que los tendrían que pagar. Y si los flujos actuales están parados, no se van a pagar y se van a seguir posponiendo y van a seguir generando intereses. ¿Y qué es el interés? Hay que partir desde ahí. ¿Qué es el interés? El interés es el costo del dinero. ¿Qué dinero es más valioso? ¿El que puedas tener tú ahorita en la mano o el que te pueda yo dar en 10 años? Pues sí, pero si no llegas a los 10 años, no te puedo dar ese dinero. Entonces, el dinero tiene un costo en el costo de oportunidad de utilizarlo. Por eso es que si yo te presto, porque yo voy a dejar de utilizar ese dinero, de consumir, bueno, pues te lo voy a prestar por un premio que en el futuro me retribuya el yo disminuir mi consumo con ese dinero. Entonces, hay que profundizar, porque no es así de sencillo. Terminé. Sí, justo por eso creo que necesitamos la siguiente sesión que sea sobre economía. Ahorita que nos diga Ramón si ya se puede dar esa sesión. Y también pues mencionar que justo todo este sistema está acoplado a esa dinámica, ¿no? Entonces por eso es importante repensar una nueva forma o una forma distinta de organizar pues es el consumo y el dinero y todo. Pero bueno, vamos a las conclusiones. Primero José y después ustedes me van diciendo. Adelante, José.
Bueno, que ya se calentó esto y terminó en la cuestión económica y está uno tentado a opinar, voy a dedicarle un pedacito. Andrés Manuel prometió 2 millones de empleos. Yo hice un análisis detallado de sus propuestas y directamente sí crea 861.300 empleos. Pero además todo el volumen de gasto que está haciendo, ¿verdad? Él es keynesiano, va a crear los otros empleos por demanda agregada. Él estimula el consumo estimula la demanda y eso va a crear empleos. Y esa es una buena medida. ¿Hasta dónde va a aguantar? Creo que sí lo tenemos que analizar con responsabilidad. Porque hay un dinero que no se puede tocar y es el de los programas sociales. Y los tenemos que mantener en todo un periodo largo. Y entonces el asunto es, para dinamizar más la producción, podemos hacer más gasto. Pero no solamente gasto, tenemos que hacer también inversión. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero de la inversión? Yo creo que Andrés Manuel tiene respuestas para eso, pero que sí es necesario que lo discutamos. Y yo pienso que sí, el problema del crédito es las reglas bajo el momento político y quién tiene el poder y las manijas de la economía y cómo lo puede usar. Yo creo que no es pecado si en un momento un gobierno popular que realmente llega a los límites de que redujo todo lo que puede sacar de la corrupción, utilizó sus instrumentos de demanda agregada, etcétera, 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 programas sociales, todo, y no le alcanza. Pues ahorita parece que se fuera pecado decir que nos vamos a endeudar. El asunto es ese, cuál es el costo del dinero y cuáles son las reglas que nos van a poner. Si solamente fuera el costo del dinero, pues a lo mejor la libramos, ¿no? Pero si además el fondo te exige que lo canalices de esta, de aquella manera, pero Andrés Manuel ha demostrado que esos temas también los sabe debatir. Entonces no va a aceptar una carta de intención así del fondo, así como así, pero sí lo tenemos que discutir seriamente, pues ahora sí con los números en la mano, porque es un tema importante. Lo otro, ya se me acabó. Bueno, pues mi conclusión la hago rapidito, ¿no? Este tema de la quinta generación nos lleva al tema de la educación y la ciencia. No hemos reformado la educación. Echamos abajo la reforma educativa laboral, pero no hemos reformado la educación. Cuando reformemos la educación no la vamos a separar de la ciencia. Necesitamos que desde los niños, desde kinder, tengan mentalidad de que van a ser científicos. De lo contrario, será un sueño guajiro que con esta educación vamos a hacer ciencia. Sí la vamos a hacer, pero en un marco muy restringido. Necesitamos abrirnos un poco más, nada más. Muchas gracias, José. No sé si la compañera Leticia quisiera comentar algo. No, pues me parece que están haciendo muy bien como grupo y los felicito y me gustaría pues seguir con ustedes. También estoy de acuerdo con lo que dicen de Enrique Dussel. Yo también lo oigo y pues he aprendido muchas cosas de él y pues como yo pienso que ya tienen una pauta bien definida que pues la verdad es que pues aquí escribí. La política se convierte en virtud cuando se pone a servicio de la gente. Y para mí esto es dar tu tiempo, oírlos, conocer sus necesidades de la gente, de las comunidades, qué es lo que necesitan. Estamos en Estados Unidos, pero hay mucha necesidad. Entonces, hay veces que necesitas, aunque sea alguien que te oiga, que tienes un problema con tu hijo, o que hay un divorcio, y no hay nadie que pueda unir a esta familia o cosas así que son muy indispensables. Yo pienso que vivimos una larga etapa de que estábamos de dominación, y esa dominación pues nos llevó a todo a toda esta corrupción, porque desde el hijo, la madre, y de la madre, pues el padre, y pues ahí nos dice también Dussel que siempre estamos abusando del otro, en lugar de ayudar al otro. Entonces dice que cuando nosotros mandamos, hay que mandar obedeciendo, y que nosotros somos los que tenemos que obedecer,
pues nosotros estamos allí al frente de esta gente. Nosotros estamos educándonos pues ya con ustedes, ya con Ducelta, ya con otras personas que están ahí, ¿verdad? Entonces, esta manera es la que nosotros tenemos que utilizar para hablar a la gente, ponernos al servicio de ellos. Y también, perdónenme que agarre el tema anterior, pero también la economía, yo pienso que esta crisis que estamos pasando es también algo que nos está educando. Estamos valorando las familias. Tal vez no lo entendemos ahorita, pero pues él no se equivoca, ¿no? Porque él, como él dijo, todo lo sabe. Y yo pienso que esto, en lugar de endeudarnos, nos va a llevar a un buen fin. Y yo estoy bien segura de eso, porque lo estamos haciendo todos y no nos podemos equivocar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Leticia. Continuamos. Don Carlos, ¿quiere hacer su conclusión? Sí. Bueno, sí tenemos que poner mucha atención en todo esto que está pasando de la guerra de quinta generación, y parte que podemos hacer cada uno de nosotros es pues estar viendo noticias, viendo documentales, viendo información científica en todos los medios, ya sea en el internet, pero también igual en la televisión para ver los otros puntos de vista y saber bien qué es lo que está sucediendo, tomar un criterio acerca de todo esto que se está dando, y con eso dicen que la información es poder, así es que pues eso nos va a servir para podernos proteger contra noticias falsas y todo lo que se está dando para golpear a nuestro presidente. Hay que estar bien alertas y además también toda esa información compartirla. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Ramón, ¿quieres hacer conclusión? Sí, bueno, para concluir, bueno, nada más una pequeña acotación sobre lo que comentaba el compañero José. Exactamente, las políticas que se tendrán que ir implementando son lo más parecidas a las políticas keynesianas, estimular la demanda agregada. Nuestro problema en esta coyuntura es la transmisión de esa demanda agregada, no es la misma situación, estamos en una situación extravagante, diferente, nueva, que nos va a llevar a que tengamos que innovar. O sea, tenemos que innovar, no nos van a servir recetas ya utilizadas porque esta coyuntura es diferente. Sí, pero sí hay que estimular la demanda agregada, pero los mecanismos de transmisión van a ser totalmente distintos. Y ya en conclusión, este tema de la guerra de quinta generación, pues sí, el camino es seguir educándonos, informando, tratar de profundizar en nuestros puntos de vista, buscar las bases de dónde se originan, porque si no terminamos siendo partes de esta misma guerra. Terminamos siendo ejercicios de esta misma guerra si nos quedamos en la superficialidad y retransmitimos. Terminamos siendo parte del mismo problema. Con eso concluyo. Ah, y una última cosa. Sí, el martes ya podemos tener sesión de economía. Yo creo que una sesión bueno, creo que no es suficiente, pero podemos hacer la primera y podemos empezar a hablar de las bases. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Eric, ¿quieres hacer tu conclusión? Eric, sí, aquí estoy. Nada más para concluir, pues sí, retomar lo que dice el compañero José de que por medio de la educación y por medio de las ciencias como vamos a enfrentar estas guerras que se están dando. Y pues ya solamente nada más preguntar cómo va el avance del canal de los círculos de estudio que se había dicho la otra vez. Y pues sí, espero con ansias la clase de Ramón para educarme en economía. Gracias, Ramón. Gracias a todos. Bye. Muy bien, bueno, pues sigue. Marco, ¿quieres hacer tu conclusión? Adelante.
Bueno, acerca del tema de la guerra de quinta generación, pues ya vimos todo lo que conlleva esta guerra y pues recordar que por algo se llama guerra sin límites, ¿no? Que ahorita vimos un poco de lo que va, pero imagínense si se llama así, pues qué nos podemos esperar. Entonces hay que prepararnos por medio de lo que dice, ¿no? De la reflexión, del análisis y sin duda, pues fomentar los círculos de estudio, ahora vía digitales, pues también esto que nos deja este coronavirus es eso, todo lo que podamos aprender de lo que estamos viviendo, ¿no? En este caso, pues ahorita vemos aquí personas que, por ejemplo, están en otro lado, en otro país, ¿no? Y que también, pues que ellos puedan transmitir con la gente que conozcan o como puedan por sus redes, por sus medios, de boca en boca, pues esta información y que cada vez más gente participe de cierta forma en grupos como círculos de estudio, círculos de análisis, y ahora con la tecnología aprovecharlo para hacer eso, ¿no? Cuando no podemos estar juntos en un solo lugar, podemos estar así, vía digital, y pues generar nuestras nuevas tecnologías, ¿no? La innovación que menciona tanto Ramón como los demás, sin duda, ese es el reto y ese es el aprendizaje, ¿no? ¿Qué vamos a inventar de nuevo en esta transición? Porque tenemos que inventar muchas cosas y ese es el reto, ¿no? El reto que tenemos y en varios temas, ¿no? En la economía, los bancos más locales, tipo cooperativas, etcétera, ¿no? También ahorita que está la compañera de allá en Estados Unidos, pues también se ha planteado, ¿no? Que toda la economía que se genera de los mexicanos allá, generar proyectos de que puedan alimentar con dinero los proyectos acá y se retroalimente todo, tanto en ideas. Bueno, ya se me acabó mi tiempo, pero pues agradecerles, nos vemos en el próximo video. Bueno, de mi parte, me despido. Bueno, muy bien, pues yo igual para hacer mi conclusión, ¿no? La maestra María de Jesús no tiene activado su micrófono, no sé si nos puede escuchar, pero si ahorita lo activa, pues igual para que dé su conclusión. Pues yo nada más como retomar los puntos que ligeramente tocamos el día de hoy, pero que estos puntos se los lleven ustedes para que investiguen más, ¿no? Sobre las ondas binaurales que comentó el compañero José, hay que investigar más acerca de eso. Sobre la web semántica, que ya hablamos de qué se trata, pero para que ustedes tengan más información, que la puedan estudiar, y sobre la teoría de los 6 grados de separación, que todos estamos conectados, ¿no? Entonces hay que buscar esas teorías, hay que profundizar, como bien dicen, a lo mejor no nos da tiempo en un solo círculo de estudio, pero la idea es que nosotros sigamos alimentando nuestro conocimiento. Y sobre la guerra de quinta generación, pues solamente, o el ejemplo más claro, pues es Cambridge Analytica, ¿no? Que ha ocupado la información que nosotros dejamos en Facebook y en estas aplicaciones que te dicen cuál va a ser cuál es tu nombre de, no sé, de guerrero, cuál es tu nombre de, cuál es tu superpoder, etcétera, y tú entonces le das OK, participas, juegas, das tu información, pero además de dar tu información, das la información de tus contactos. Entonces hay que tener ahí cuidado. Cambridge Analytica ocupa esta información para hacer la campaña de Donald Trump. Hay que investigar acerca de eso. Y bueno, que todo esto tiene que ver con una dominación tecnológica, ¿no? Que esa dominación tecnológica ya existe. Solamente, pues como si retomamos lo que dice Dussel, que no debe haber esa dominación, pues ya existe. Hay que ver cómo vamos a salir de ella, ¿no? O cómo buscamos alternativas para que no sea una dominación y más bien sea una tecnología de la liberación. Y bueno, pues yo con esto termino. No sé, la maestra María de Jesús no pudo conectarse. Y pues nos vemos el martes en la sesión de Ramón. El martes la sesión es vía YouTube, ya tenemos el canal